va a llegar al poder a través de las primeras elecciones democráticas del país en el año 1916. Esto fue así. En el año 1912, el presidente Roque Sáenz Peña sancionó su famosa ley Sáenz Peña, que garantizaba el voto universal masculino, secreto y obligatorio. Universal masculino porque votaban todos los varones mayores de edad. Secreto porque no se hacía el voto cantado, sino que se hacía en un cuarto oscuro para evitar amenazas. Y obligatorio porque se consideraba que el hecho de ir a votar no era ya una elección, sino que era un deber cívico. Así, en 1916 llega al poder el primer gobernante radical de la historia. Estamos hablando de Hipólito Yrigoyen, quien va a gobernar hasta 1922. Recordemos otra vez que en ese momento las presidencias no duraban 4 años como en la actualidad, sino que duraban 6. Yrigoyen había sido uno de los líderes más importantes del radicalismo revolucionario y va a ser quien lleve adelante las primeras reformas que va a plantear el radicalismo una vez que llega al poder. Las primeras reformas se refieren a lo político. Una vez que ya se había sancionado la ley Sáenz Peña, el radicalismo va a intentar y va a llevar adelante un proceso de democratización de las instituciones, lo que significa que se iba a buscar que el acceso a los cargos públicos o a los cargos de las universidades no fueran a dedo, por así decir, sino que fueran a través de mecanismos democráticos. Además, se va a buscar también que el pueblo se vincule más a la vida política y sobre todo el acceso de la clase media a una mayor cantidad de derechos civiles y de cargos políticos. Y por otro lado, una vez en el poder, Yrigoyen decidió enviar a la mayoría de las provincias intervenciones federales para remover y quitar la influencia a los gobernadores de las provincias que estaban ligados a la generación del 80 y que en general habían llegado a sus cargos a través del fraude. ¿Para qué va a hacer esto Yrigoyen? Porque él pensaba que era necesario que todos los gobernadores fueran radicales para poder llevar adelante su programa de reformas. La característica política del gobierno de Yrigoyen va a ser el personalismo. Esto quiere decir que Yrigoyen intentaba manejar todos los asuntos, tanto de la UCR como del gobierno, de manera personal, ya fuera desde la revisión de los gastos militares hasta la designación de los cargos políticos menores. De esta forma, él decía que se aseguraba de tener un control de todo. Como dijimos recién, la base social del radicalismo o de la UCR era la clase media. Médicos, obreros, profesionales, profesores, abogados, entre un montón de otras profesiones, eran los que más seguían al radicalismo. Esto quiere decir que desde sus orígenes el radicalismo estuvo comprometido con un montón de reclamos sociales que para la época no eran escuchados. Su política social se basó en intentar y muchas veces en lograr dar una respuesta a todos estos reclamos sociales y laborales que tenían los sectores que habían sido postergados por la generación del 80. Reclamos como jornadas laborales de 8 horas, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y con el acceso de la población a la vida política del país, tanto para participar en política como para simplemente acceder al voto. En general, y salvando algunos casos muy particulares, el radicalismo tuvo buena relación con los sectores obreros a través de los sindicatos que no estaban excesivamente ligados al anarquismo. Pero hubo dos sucesos que manchan completamente la gestión social de Yrigoyen. Y estas son la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde de 1922. La Semana Trágica comenzó en 1919 como una huelga de los obreros metalúrgicos de los talleres Bacena en Buenos Aires. Y la Patagonia Rebelde comenzó en 1922 y fue un conjunto de huelgas de los obreros que estaban relacionados al esquilado de ovejas en el sur. Ambas huelgas fueron brutalmente reprimidas por el gobierno y dejaron una gran cantidad de muertos. Otro aspecto súper destacado del gobierno de Yrigoyen es que debió enfrentar los acontecimientos que iban a llevar a la reforma universitaria de 1918. Un levantamiento de los estudiantes de la Universidad de Córdoba que va a tener repercusiones en universidades de todo el mundo porque logró la democratización del acceso a los cargos en la Universidad de Córdoba y la representación estudiantil en la vida política y académica de las universidades. En lo que es el aspecto económico, se va a mantener el modelo agroexportador. Pero Yrigoyen va a tener que enfrentar una dura crisis durante su mandato. Porque hay que recordar que en 1914 va a estallar en Europa la Primera Guerra Mundial. Más allá de que Argentina no entró en la Primera Guerra Mundial y se mantuvo en una posición neutral que se basaba en el derecho de la libre determinación de los pueblos, la situación va a ser económicamente complicada.
porque los países europeos no tenían plata y no podían pagar todos los bienes que nosotros les mandábamos, sobre todo la comida, y al mismo tiempo tampoco podían producir los productos industrializados que nos tenían que vender. Entonces Argentina quedaba en una situación en la cual no entraba plata y tampoco entraban productos industrializados. Años 1922 y 1928. Desde sus comienzos se podía observar que su estilo de gobierno era diferente al de Irigoyen. Por esta razón, a partir de que asumía como presidente, se amplió la fractura en el radicalismo, los que apoyaban a Irigoyen, personalistas, y los que seguían a Alvear, antipersonalistas. Los antipersonalistas no estaban de acuerdo con el estilo de liderazgo y luego con el liderazgo de Irigoyen. Por lo tanto, tomaron a Alvear como un referente del contrapartido, a pesar de que él no se sentía como tal y no apoyaba todas sus decisiones. Durante su gobierno llevó a cabo políticas similares a las de su predecesor, como por ejemplo la realización de intervenciones federales con el objetivo de expandir el radicalismo en todo el país. A diferencia de Irigoyen, no tuvo que lidiar con demasiadas huelgas obreras, ya que estaba abierto al diálogo y el establecimiento de alianzas y acuerdos políticos con otros sectores. Una de las pocas huelgas que tuvo que enfrentar fue en 1924. Esta fue motivada por el veto de la ley de jubilación que abarcaba varios sectores de trabajadores. Cuando asumió Alvear, la Primera Guerra Mundial había finalizado, por lo que Argentina se convirtió en uno de los principales abastecedores de materia prima para los países europeos devastados. En consecuencia, se puede decir que en este tiempo la economía argentina alcanzó la situación más próspera. Mientras transcurría la guerra, nos vimos obligados a expandir el sector industrial local para autoabastecernos. Por este motivo, tanto Irigoyen como Alvear le dieron mucha importancia a este sector y se focalizaron en el proyecto de la creación de YPF, la primera planta petrolera estatal del país. Por otra parte, en este periodo se desarrollaron políticas para incrementar la productividad agrícola, actividad que él consideraba como sostén del patrimonio nacional. Algo que resulta fundamental destacar es que en el gobierno de Alvear se inició lo que se conoce como el comercio triangular entre la Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos. A causa de este triángulo comercial, se observó en Argentina un crecimiento de las exportaciones de alimentos. Los terratenientes entonces comenzaron a presionar al gobierno para que restauraran la convertibilidad de la moneda y el patrón oro con el fin de que se despreciara el peso. Esto lo favorecía ya que les permitiría pagar costos internos y salarios en moneda nacional devaluada. Esta medida no duró mucho tiempo debido a que tenía un impacto negativo en las nuevas industrias que estaban naciendo y porque para 1928, atraídos por el aumento de las tasas de interés de la bolsa de Wall Street, capitales norteamericanos en el país se disiparon. Esto ocasionó la crisis de Wall Street de 1929. Con respecto a la política exterior, firmó acuerdos fronterizos con Uruguay, Chile y Bolivia y comenzó el servicio aeropostal con Europa. Otro aspecto en el que Alvear centró su atención fue la construcción de puertos, la ampliación de la red ferroviaria, la expansión de los servicios públicos y la inauguración de las primeras líneas aéreas. Alvear, en contraposición a Irigoyen, no tuvo que enfrentar a la oposición en el Congreso, ya que la mayoría eran radicales. Por esta razón, muchas de las leyes que propuso implementar fueron aprobadas. Este es el caso de algunas normas que regulaban la jubilación para docentes y bancarios y la creación de la Caja de Previsión Social. También se reguló el trabajo de las mujeres y los niños, se eliminaron los pagos con vales y se logró establecer el pago de salarios en moneda nacional. Durante su gestión, Alvear pudo regular la jornada laboral de empleados comerciales y el trabajo de los panaderos nocturnos. Otro aspecto importante fue que no solo la economía se vio favorecida en este periodo, sino que se renovó el flujo inmigratorio a causa del fin de la Primera Guerra Mundial. Al terminar su gobierno, volvió a Europa donde vivió por un año, para luego enterarse por medio de cartas la situación política del país, razón por la que decidió volver. 9 años después, su salud fue deteriorándose, para morir en el año 1942 de una falla cardíaca. La fórmula Hipólito Yrigoyen, Francisco Beiró, obtiene el doble de votos que sus opositores del Frente Único, Leopoldo Melo, Vicente Gallo, y triunfa en 14 de las 15 provincias. El vicepresidente de Hipólito Yrigoyen, Francisco Beiró, muere al poco tiempo de ganar las elecciones.
El colegio electoral consagra como vicepresidente a Enrique Martínez, gobernador de Córdoba. La transmisión del mando se realiza el 12 de octubre, en un ambiente agitado por las manifestaciones de adhesión a Irigoyen. El caudillo radical llega al poder por segunda vez con 76 años y tiene el control total de la Cámara de Diputados, aunque no la de senadores. Los mecanismos que utiliza son idénticos a los de su primera presidencia: reparto de cargos públicos e intervención federal para lograr mayoría en el Senado. Desde la presidencia, Irigoyen retoma la idea de la nacionalización del petróleo, que se discute entre la opinión pública desde la fundación de YPF. Controlar la explotación petrolera sirve para aumentar los ingresos del Estado y poder continuar con la política de reparto de cargos públicos. Al mismo tiempo, busca asegurar la provisión de combustible barato para el desarrollo del sector industrial y achicar la dependencia de las importaciones provenientes de los Estados Unidos. En 1926, ante la propagación de la aftosa, los Estados Unidos prohíben la exportación de carnes. Esto genera un sentimiento antinorteamericano entre los terratenientes que favorece la posición de los conservadores a favor de la nacionalización del petróleo. El apoyo se extiende a la mayoría del ejército, que predica un modelo de país autónomo, a los terratenientes, afectados por el control del negocio de los frigoríficos por parte de los norteamericanos, y a una parte de la población que ve a Estados Unidos como una importante representación del imperialismo con una extensa historia de intervencionismo en América Latina. Pero otros sucesos dejan el tema de la nacionalización del petróleo de lado por el momento.